Muy buenas noches, bienvenidos a su canal Rompeviento Televisión, a su programa Mirada Crítica. Mi nombre es Héctor Javier Sánchez Pérez y hoy vamos a estar con ustedes en este segundo programa, pues primero que nada recordando que justamente el día de ayer se cumplió un aniversario más de aquel infausto 10 de junio de 1971, en donde pues ya sabemos la masacre y la represión estudiantil que tuvo el gobierno mexicano para con algunos jóvenes, para con muchos jóvenes más bien universitarios, politécnicos, y que desgraciadamente toda esa serie de acontecimientos desde 1968 hasta 1971 marcaron un buen tiempo en que nuestra población pues estuvo más o menos reprimida y más o menos en un letargo que afortunadamente en este 2012 parece que volvemos a renacer. El día de hoy vamos a compartir con ustedes primeramente un discurso de Paco Ignacio Taibo que dio en la Universidad Autónoma Metropolitana en el plantel Xochimilco. Vamos a hablar también sobre la Asamblea número 42 de la Organización de Estados Americanos que se acaba de celebrar en Bolivia. Vamos a hablar sobre México y el Día de la Diversidad Biológica y también un poquito, ahora que estamos en cuestiones que tienen que ver con elecciones y que bueno, pues ya el día de mañana aquí en Rompeviento Televisión se organizó una mesa al respecto, pues hoy básicamente ver cuál va a ser la herencia de Calderón que le va a dejar al próximo presidente o presidenta de este país. Les decía que queremos compartir un video de Paco Ignacio Taibo que dio un discurso en la Universidad Autónoma Metropolitana a propósito de aquel movimiento que empezó el 11 de mayo de este año, que es el movimiento 132, y donde hace una serie de reflexiones que tienen que ver con el neoliberalismo mexicano. Quisimos aquí en la producción pues cortarle algunos párrafos, dura 9 minutos el video, casi 10, pero pensamos dejarlo íntegro en la producción porque tiene cosas muy interesantes. Vamos a verlo y regresamos con ustedes para hacer algunos comentarios al respecto. La gloria está en los libros que leímos, las películas que aplaudimos, ¿sí? Y las muchas veces que bailamos. Y no bailamos solos, nunca bailamos solos. Mi generación, contra lo que se piensa, la mítica generación del 68, era muchas cosas. Era un núcleo muy minoritario, un 2, un 3% de activistas y militantes muy influidos por los tiempos que se estaban viviendo. La Revolución Cubana, el comandante Guevara, híjole, el Che nos miraba y nosotros llorábamos, ¿no? La guerra de Vietnam, la resistencia maravillosa de los vietnamitas ante el imperio militar norteamericano, la cultura, el cine italiano crítico, Jean-Paul Sartre en la Sorbona diciendo podré ser viejo pero no soy idiota, ¿no? Sumándose al movimiento de los estudiantes del Mayo francés. Las grandes bases estudiantiles nos veían a los loquitos de la izquierda, y los loquitos de la izquierda pues veíamos a la bola de analfabetas funcionales que teníamos ahí enfrente, huevones que no despertaban ni aunque les cayera la pinche bomba atómica encima, ¿no? Y de repente se encadenan una serie de pequeñas circunstancias. Una represión, una manifestación el 26 de julio, un choque entre dos pandillas en la Ciudadela, la intervención de los granaderos que se pasan de rosca como de costumbre, la reacción de los estudiantes del Poli, una nueva represión, y de repente se desencadena el movimiento estudiantil. Vivíamos animados por este mundo cultural y político con la idea de que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Nomás que algún hijo de la chingada en las noches llegaba y jalaba la pinche calle, y entonces al amanecer pues habían dejado unos 400 de metros. Pero ese era un problema que a lo largo de los siguientes 40 años demostraríamos que es ley de vida, que la revolución está a la vuelta de la esquina y que todas las noches los culeros llegan y jalan la pinche banqueta para que no lleguemos, pues, ¿no? Luego ya descubrimos que no importaba. Y lo resume muy bien Eduardo Galeano, novelista, hombre de izquierda de toda la vida, uruguayo, cuando dice la función de la utopía no es alcanzarla, hombre. La función de la utopía es estar ahí para que todos los días nos levantemos a buscarla, todos los días caminemos hacia ella. Vivíamos en un México abrumadoramente injusto que tiene rasgos parecidos, muy parecidos al México en el que hoy vivimos. Vivíamos en un México donde la dictadura del PRI se ejercía de manera absoluta,
Vivíamos en un país donde el principio de autoridad, del dedo maligno que baja desde arriba, decía esto sí, esto no, donde la ley era papel muerto y la Ley Federal del Trabajo garantizaba ciertas cosas que la realidad no garantizaba. Vivíamos en un país donde el derecho a la libertad de expresión existía en teoría, pero el 99% de la prensa y las revistas estaban controladas, y de repente nos descubrimos como una generación que no tenía mucha gloria, se parecía a la de ustedes, ¿no? Estaban condenados, éramos una generación masacrada por un destino que nos habían fabricado las grandes economías, los grandes proyectos políticos, ¿no? Y de repente se encuentra que tiene la voz, tiene la palabra, tiene el poder, tiene la calle. Compañeros, ya les llegó, afortunadamente. No se ve tan grande, no tiene la condición de una explosión, pero de repente el movimiento estudiantil volvió a ocupar las cabeceras de los periódicos, los espacios, las calles y las plazas. Explotó otra vez de la manera más accidental. ¿Quién hubiera pensado que 300 compañeros en la Ibero, diciéndole a Peña Nieto que era un canalla, iban a detonar este fenómeno? Y que un día después de una manifestación, y que luego las mentiras de los periódicos, de la televisión, calentaron mucho más, y luego el signo de verdadera responsabilidad civil de los chavos enseñando sus credenciales y diciendo no somos fantasmas. La universidad tiene que convertirse, es por razón de vida, por razón de sentido común, en un centro que produce pensamiento crítico, que produce rebeldía. El que se espante de la rebeldía juvenil, pues que se vaya a ver telenovelas, ¿sí? El que le tenga miedo a que alguien piense que el mundo debe cambiar, que se quede escondido en un rincón mientras el mundo no cambia. Es la fiesta de lo colectivo la que da sentido a nuestras vidas, es la fiesta de lo social. Esta idea del individualismo solitario, del yo voy solito, la carrera, el destino, si afilo los codos puedo darle a los de al lado para poder subir, no me comprometo, no hay que distraerse, no hay vida en lo colectivo, en lo social, la vida está en lo individual, la vida está en el destino individual. Es la mayor trampa para elefantes que ha construido el sistema. De veras, hay que ser muy bobo para creérselo. El sistema tiene un designio para todos ustedes. El sistema dice, mira, quiero 500,000 de tarados que asuman en un 75% carreras técnicas para ser los capataces de Nuevo México. Otro 25% van directo al desempleo para mantener una fuerza de presión que mantenga los salarios bajos, y vamos a premiar a los más serviles, a los más canallas, a los más mentirosos, a los más turbios, a los más abyectos, dejándolos que asciendan la escalera social y que formen parte de la élite gobernante. ¿Qué orgullo nos puede dar que en la lista de los 100 millonarios más grandes del mundo haya tantos mexicanos, incluido el Chapo Guzmán y el Slim? ¿Qué orgullo te puede producir eso cuando simultáneamente, coño, hemos tenido 7 millones más de pobres en estos últimos 2 años? ¿Qué orgullo puede haber en que este país produzca millonarios? Por otro lado, el intento de regreso del PRI viene después de 12 años de no haberle podido meter mano a las arcas de la nación, a comérsela. Vienen a proseguir las prácticas que hemos visto y conocido una y otra vez en estos últimos años. Vienen a crear empresas fantasmas que hagan labores fantasmas para Pemex y se lleven la mitad de la ganancia petrolera. Vienen a asociarse con el capital internacional para negocios turbios por donde quiera. Damas, caballeros, el neoliberalismo es pinche, no sirve para desarrollar una nación. Pero el neoliberalismo a la mexicana es pinchísimo, sirve para destruir una nación, compañeros. Y eso es lo que inventaron estos desgraciados. La mitad en estos momentos de los trabajos de exploración, prospección de Pemex está subcontratada. Subcontratar quiere decir dejar en manos de intermediarios la mitad de la ganancia. Y la corrupción se come otro tercio más. Entonces el proyecto neoliberal ha sido tierra arrasada. En este país nos ha costado
la destrucción de una parte de la salud, el recorte del dinero público para las universidades, la destrucción de los ferrocarriles, la desaparición de Mexicana y últimamente el crimen de haber destruido a Luz y Fuerza del Centro para darles a empresas transnacionales españolas las nuevas tecnologías eléctricas que nos las van a cobrar con machete. Una carretera en México cuesta 7 veces lo que cuesta una carretera en Honduras, chica. Estas son las cifras de la vergüenza. Estamos produciendo crudo petrolero para vendérselo a refinerías de Houston que nos venden gasolina. López Obrador decía el otro día con un enorme sentido común, es como vender naranjas y comprar jugo de naranja. ¿Sí? ¿Cómo ha aparecido Cedillo siendo miembro del Consejo de Administración de Procter & Gamble? Porque para ser miembro del Consejo de Administración no hace falta que seas ingeniero, abogado, licenciado. No, hace falta que tengas millones invertidos. ¿De dónde lo sacó? De la destrucción de los ferrocarriles nacionales. ¿Está en la cárcel? No, no está en la cárcel. ¿De dónde un gobernador del Estado de México, padrino político y primer protector, inspirador de la campaña de Peña Nieto, tiene 3 castillos en Francia? 3 castillos en Francia, porque además no solo es el neoliberalismo pincha mexicano, es el abuso, ¿sí? Es el orgullo, es la soberbia, es el insulto a la nación. Y si ustedes no se sienten insultados, entonces, compañeros, están ustedes oyendo la conferencia equivocada, a la chingada. Vamos. Necesitamos respuesta moral, coño. Necesitamos que cada uno sienta la afrenta que se le hace a la nación como una afrenta propia. A mí me ofende, a ti te ofende, a ti te ofende, a nosotros nos ofende el estado de destrucción de esta nación. Estamos aquí en su programa Mirada Crítica. Ojalá les haya parecido interesante este discurso que hizo Paco Ignacio Taibo II en la Universidad Autónoma Metropolitana en el plantel Xochimilco, en donde quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones de este video, básicamente lo que tiene que ver con el surgimiento del movimiento estudiantil en México. Nos remonta un poquito al siglo pasado, en la década de los 60, en donde, bueno, pues ya sabemos que hay movimientos que tuvieron lugar aquí en el país, no solo por parte de los estudiantes. Habría que recordar también al movimiento médico, al movimiento del ferrocarrilero y a otros grandes movimientos agrarios inclusive que se dieron en esas épocas y que desafortunadamente, pues si bien se lograron algunas cositas pequeñas de avances, pues obviamente el costo social que tuvieron estos hechos fueron bastante largos, bastante costosos, digamos nosotros. Y aquí parece ser importante digamos, la alusión que se hace a este autor, Eduardo Galeano, este autor uruguayo, que por cierto acaba de sacar su último libro que se llama Los hijos de los días, y ahí nos hace referencia a que la función de la utopía es alcanzarla, no es alcanzarla, sino estar ahí para que todas las mañanas nos levantemos a buscarlas. ¿Cuántas veces hemos escuchado aquí en el país que pues prácticamente no hay que movernos de la silla, no hay que movernos de la cama, hay que quedarnos en ciertos estados de confort y que desafortunadamente por el tipo de sociedad en el que estamos viviendo y por el cual nos han hecho de alguna manera crecer determinada ideología de tipo básicamente individualista, pues casi nos enseñan desde todos lados, desde el sistema educativo, por supuesto desde los medios de información, que ahí tendremos que ser más individualistas y estar cuidando
las pocas o las muchas ganancias que tenemos, insisto, de manera individual. Hay que recordar que en México, desafortunadamente, hasta ahora, los medios de información han sido eminentemente controlados. En épocas del PRI, nos comentaba Paco Ignacio Taibo, el 99% de los medios de comunicación estaban evidentemente controlados por el gobierno. Recordemos la famosa frase del papá de Azcárraga que decía que cada empleado de Telesistema Mexicano pues era un soldado del PRI. Paco Ignacio Taibo hace de alguna forma alusión a que la generación estudiantil del siglo pasado, básicamente de la década de los 60, fue una generación masacrada. ¿Cuántos estudiantes que participaron en este tipo de revueltas participaron después en otra serie de movimientos? Ahí está el asalto al cuartel Madera, la represión que hubo en el estado de Guerrero, los movimientos de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez y por supuesto, cómo no recordar también a la Liga Comunista 23 de septiembre, que pues fue brutalmente asesinada, brutalmente liquidada, y que no solo eso, sino que sirvió también para hacer ajustes de cuentas al interior de los gobiernos priistas, en donde ahora pues cada vez hay más evidencias de que algunos de los asesinatos cometidos en nombre de la Liga Comunista 23 de septiembre fueron perpetrados por el mismo gobierno, obviamente para pasarle la factura a este movimiento armado, y que pues obviamente se hiciera una disociación con la población mexicana. Ahora parece ser que tenemos una nueva generación de jóvenes, una nueva generación de personas que pues se empiezan a levantar ante lo que ya comentábamos la semana pasada, de lo que les ofrece, lo poco que les ofrece una sociedad sin empleo, sin acceso a la educación y con muchas limitaciones en cuanto a desarrollo profesional se refiere. Ya por ahí se hablaba de los 7 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, y que aquellos que desafortunadamente logran tener ciertas oportunidades de empleo, pues es por supuesto en condiciones absolutamente precarias. Hay que decir que nuestra universidad no nos debe de espantar, no hay que dejarnos llevar, ahora sí que como dirían un dicho popular, por el petate del muerto, y espantarnos porque los jóvenes y las jóvenes pues empiecen a levantar sus críticas, empiecen a decir, empiecen a ejercer su libertad de expresión. Y eso yo les invitaría a que no hiciéramos caso de aquella propaganda gubernamental o afín al gobierno, en donde pues nos espantan, ¿no? Nos quieren hacer creer que son movimientos manipulados, movimientos que nos vienen de fuera o movimientos que nos incitan a la violencia. Nada hay más alejado que eso. Me parece ser que tendríamos que asumir como una cuestión normal el espíritu crítico, el espíritu rebelde, y que, insisto, no hay que tenerle miedo. Y sí, a lo que sí habría que tenerle miedo es a la perspectiva de futuro que le estamos dando a nuestra población, que en algún momento nos va a reemplazar, digamos, a los que ya estamos pues más para allá que para acá, ¿no? Aquí es muy interesante plantear la disyuntiva que se tiene con respecto a las universidades. No hay que olvidar, por ejemplo, que en su momento pues el Bester Gordillo estuvo planteando el cierre de algunas escuelas normales superiores, sobre todo las rurales, y que hablaba que para qué seguir produciendo maestros, para qué seguir produciendo cierto tipo de profesionistas, si a final de cuentas no van a tener empleo, no van a tener, digamos, oportunidades de desarrollarse, y casi nos estaban invitando a que en México formáramos pues puro personal técnico y básicamente puras guías de turistas, puros bienes y puras, digamos, condiciones salariales que muy poco podrían repercutir, digamos, en la transformación de aquí del país. Recordemos que en este país, si bien es cierto que tenemos algunas personas que están entre las personas más ricas de todo el planeta, ahí está Slim, ahí está inclusive el mismo Chapo Guzmán, también hay que recordar que este sistema que tenemos ahora nos está llenando con más y más pobres. Tenemos en la actualidad 7 millones de pobres más de las que teníamos en un tiempo pasado, y también hay que decir que este sistema nos está llevando cada vez más a las cuestiones individuales. Cada vez perdemos la capacidad de asombro, cada vez estamos decididos, pareciera ser, a únicamente cuidar lo que nuestras pequeñas propiedades nos dan, y a no ver, a no tomar en cuenta, a escondernos, a ponernos unas rejas entre la vivienda y lo que pasa afuera, y no estar conscientes de que en algún momento dado, solos, pues vamos a seguir como hemos seguido hasta ahora, con más y más pobres, con menos seguridad social,
con más desventajas hacia la gran mayoría de la población y por supuesto una élite que le conviene, como decía Ignacio Taibo en algún momento de su mensaje, pues tenernos ahí televisados, tenernos ocupados de las novelas, de lo que sucede en la pantalla chica y que desafortunadamente esta pantalla chica, quizá algún eslogan que podría caber por ahí, es que nos achica precisamente las conexiones neuronales y nos reduce mucho la capacidad de pensamiento que nosotros y nosotras pudiéramos tener aquí en México. Hay una cuestión que hace Paco Ignacio Taibo, algún dicho que hace por ahí y que ustedes perfectamente pueden bajar el video en YouTube o seguir, por supuesto, este video en demanda aquí en su canal Rompeviento Televisión, y que es cuando menciona el regreso del PRI a los negocios turbios. Ahí sí creo que no estaremos tan de acuerdo con Paco Ignacio Taibo, porque pues ¿acaso los del PAN no han hecho negocios turbios? ¿Acaso, digamos, pudiéramos decir que esta es una condición únicamente que se da en esta institución política? Pues, ¿cuál sería la diferencia entre el PAN y el PRI? ¿Cuál sería la diferencia que tenemos entre el PRI-PAN, PRIAN, como le llaman algunos? Pudiéramos citar, por ejemplo, los negocios de Juan Camilo Muriño y las tantas gasolineras y concesiones que se tienen en el sureste de México. Tenemos ahí los negocios de Fox, por ejemplo, ahí está el Centro Fox, y qué decir de los hijos de Marta Según y la construcción de la Estela de Luz, que ya sabemos que nos costó más de 1,034 millones de pesos en una situación en donde gran parte de la población no tiene, a veces ni siquiera para completar la quincena, pues esta gente la tiene ahí, pues cada vez más enriqueciéndose, cada vez obteniendo más negocios ilícitos y del cual pues ya sabemos que vivimos en el país de la impunidad. ¿Cuántas personas, digamos, ya sea del sector empresarial, del sector gubernamental o del sector que ustedes quieren y manden, se tienen, por ejemplo, bajo investigación o se tienen presas? Recordemos aquellas frases célebres del exgobernador de Baja California que nos decía cuando ocupó lo que es la Secretaría de la Contraloría, estoy hablando de Barrio Terrazas, que iban a pescar a los peces grandes, a los peces gordos. ¿Cuántos? ¿Cuántos fueron a la cárcel? ¿Cuántos han devuelto todo lo que se han robado? Parece ser que nada, y ahí pues obviamente hago alusión de que entre el PRI y el PAN parece ser que no hay diferencia alguna. Lo que sí, este proyecto neoliberal, que eso sí habrá que reconocer, no empezó con el PAN, sino empezó con el PRI, nos tiene cada vez con menores gastos en educación, con menores gastos en salud, nos tiene prácticamente con un Pemex devastado, con la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que por cierto nos dejaron ahí a la Comisión Federal de Electricidad, la gran empresa de clase mundial, quizá en el terreno que tiene que ver con las demandas que cada vez más la población está haciendo en contra de las elevadas tarifas que pues aquejan a nuestra población, ¿no? Ahí está también la desaparición de Mexicana de Aviación, de Ferrocarriles Nacionales y tantos otros ejemplos que pudiéramos hablar. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos número 42. Cuando mueren, tienen el gesto de terror, de terror. O sea, yo nada más de imaginármelos, dije, a ver, algo está pasando. En la sociedad mexicana algo está pasando. Porque los violentos han hablado demasiado, o sea, porque el discurso de los violentos es el que está siempre en los medios, y porque las víctimas tienen que hablar, ¿no? Son las primeras que tendrían que hablar de qué está pasando.
Seguimos aquí en su programa Mirada Crítica de Rompeviento TV. Acaban ustedes de escuchar un video con el Inti Illimani y con un San Juanito que es ecuatoriano, que bueno, quisimos compartirlo con ustedes porque es un arreglo muy bonito que le meten saxofón, le meten violín y bueno, obviamente pues los instrumentos tradicionales latinoamericanos. Este bloque lo quiero destinar con ustedes para hablar de la Asamblea 42 de la Organización de Estados Americanos. El 4 de junio en Tiquipaya, en Bolivia, se acaba de celebrar justamente el 42 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Y ahí, en esta asamblea, pues hubo una fuerte corriente de cambios en esta organización, no solo para hacer modificaciones en el organismo como tal, sino también pues con esa organización que depende de la OEA, si bien es independiente, y me estoy refiriendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente, en este inicio de sesiones, pues se habló de una serie de cuestiones que tienen que ver pues con las inconformidades que se tienen ante esta organización, que pues históricamente desde que se fundó parecería ser que más funciona, que más opera como un departamento adicional de Estados Unidos de Norteamérica. Ahí el bloque formado básicamente por Venezuela, por Ecuador y por Bolivia, pues lanzó una serie de manifiestos, una serie de advertencias, de impugnaciones y de sugerencias para formar cambios que obviamente pues afectan a la organización que tiene que ver con la Alianza Bolivariana. Obviamente lanzaron una serie de ofensivas a fondo para propiciar cambios en la Organización de Estados Americanos ante su falta de eficacia y su falta de representatividad. No sé si ustedes... Cuando empezó, por ejemplo, la Revolución Cubana allá en la década de los 60, inicios de la década de los 60, pues seguramente sabrán que la Organización de Estados Americanos excluyó a la isla, excluyó a Cuba de todo lo que tenía que ver con la OEA, supuestamente pues por la falta de cumplimiento que lo que tiene que ver con los derechos humanos y por el tipo de régimen político que estableció ahí Fidel Castro. Y desde ese entonces, digamos que la Organización de Estados Americanos ha sido una organización de choque y de control, digamos, contra todos los intereses que tengan o que estén no alineados hacia Estados Unidos de Norteamérica. En esa 42 sesión, Evo Morales planteó que para la Organización de Estados Americanos hay básicamente dos caminos: o muere al servicio del imperio o renace para servir a los pueblos de América. También Evo Morales hizo ver que era importante la reorganización de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ahí es una cosa muy curiosa, ¿no? Los Estados Unidos están muy al pendiente de lo que sucede en nuestros países. Están muy al tanto de las violaciones que se puedan cometer a los derechos humanos, pues en países como Argentina, en países como Brasil, a veces México, pero muy especialmente lo que sucede en Cuba, lo que sucede en Venezuela, lo que sucede en Ecuador. Es decir, en los países que no están alineados hacia ese país. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando se cometen violaciones a los derechos humanos de personas mexicanas, de personas ecuatorianas, de personas salvadoreñas, guatemaltecas, etcétera? ¿Qué pasa cuando mueren migrantes, cuando son migrantes asesinados en Estados Unidos, cuando son connacionales, tanto mexicanos como centroamericanos, y que los matan allí en Estados Unidos? ¿Cuántas veces no hemos sabido que la Guardia, las diversas policías que se tienen allí en Estados Unidos han asesinado a personas? ¿Qué sucede ahí? Pues prácticamente nada, ¿no? Y ahí la pregunta sería, ¿cuándo hemos sabido nosotras y nosotros algún pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger justamente los derechos humanos de las personas centroamericanas? Y no solo hablo de las personas latinoamericanas, centroamericanas, sino inclusive pues de la población negra, de la población afrodescendiente, que también parecería ser no existir o únicamente existir cuando se trata de cuestiones de explotación y de que tiene que ver obviamente con el trabajo relacionado a que se beneficien unas cuantas personas en Estados Unidos. Ahí, desgraciadamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no hace algo y obviamente no vela por las garantías de este tipo de poblaciones. Por eso me parece muy pertinente que Evo Morales y otros presidentes como el mismo Rafael Correa hagan alusión a que si no se corrigen este tipo de cosas, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues no tiene razón de ser, y obviamente otra serie de organismos y de tratados como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que ya sabemos
que históricamente han beneficiado a Estados Unidos. Y justamente la delegada estadounidense Roberta Jacobson, que es la secretaria de Estado adjunta para la región, que por cierto asistió en lugar de Hillary Clinton, pues manifestó, digamos, en el contexto de esta asamblea, que por supuesto, dicen ellos que Estados Unidos está, pues obviamente, dispuesta a reformar y perfeccionar a la Organización de Estados Americanos y sus instituciones, y que obviamente llama a que trabajen constantemente por lograr consensos en lo que tiene que ver en relación a los acuerdos y de cómo se pueden alcanzar objetivos comunes entre Latinoamérica y Estados Unidos. Pero fuera, digamos, de lo que tiene que ver con la Asamblea, en declaraciones a la prensa, Jacobson dijo que su gobierno, si bien apoyaba los cambios en la Organización de Estados Americanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues obviamente mencionó que no iban a estar dispuestos a hacer cambios, sobre todo si son presionados por distintos países, en este caso haciendo alusión a lo que tiene que ver a Bolivia, a Ecuador y Venezuela. Y ahora que hablamos de Ecuador, el presidente Rafael Correa también le dio duro a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la calificó de defensora de la libertad de extorsión del periodismo, es decir, no solo el calificativo de libertad de expresión, sino libertad de extorsión, y pidió urgentes reformas que acaben con su espíritu de ONG que sirve básicamente a las corporaciones. Hay que decir que Correa últimamente se ha visto envuelto en una serie de dimes y diretes, de controversias, de debates que tienen que ver con lo que sucede en Ecuador. Por un lado, estamos hablando de lo que tiene que ver con pronunciamientos inclusive de Amnistía Internacional, en donde se le ha achacado que no ha respetado los derechos de las comunidades indígenas en todo esto que tiene que ver con concesiones petroleras, con explotación de petróleo, con búsqueda y explotación de petróleo, y también, por otro lado, ha tenido severos pleitos, serios pleitos con medios de comunicación que se tienen allá en el Ecuador. Obviamente estamos hablando de medios de comunicación privados y que con todas proporciones guardadas, pues estaríamos hablando también de lo que estamos viendo aquí en México, en donde sabemos que en otras dimensiones, bueno, pues tenemos el pleito ahora entre Televisa y Televisión Azteca contra otros corporativos, y también estamos justamente en la antesala de ver si precisamente Televisa y Televisión Azteca se fusionan y bueno, pues adquieren mayor control y mayor peso político del que ya tienen. También sabemos que en el caso de Venezuela, pues Hugo Chávez ha tenido ahí muchos problemas con las televisoras y con las radiodifusoras privadas, en donde ya sabemos que el golpeteo sobre Chávez es muy duro y que cuando Chávez les aplica la ley, pues entonces se le acusa de que no tiene tolerancia, de que no deja ejercer la libertad de expresión y toda una serie de cosas. Correa está en estas situaciones de debate y en lo que discute, lo que promueve, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también promueva no solo la visión de ciertas radiodifusoras, ciertas televisoras, que ya sabemos que en la gran mayoría de las ocasiones no velan necesariamente por los intereses de la población, sino por los propios intereses, es decir, de los dueños de la televisora y por los intereses del gran capital. Ahí Correa denunció la falta de eficacia y representatividad de este organismo y argumentó que es absolutamente necesario transformar el sistema interamericano de derechos humanos para que los organismos internacionales realmente protejan las garantías de los ciudadanos. Y aquí Correa utilizó una frase muy interesante, ¿no? Dijo, y aquí lo cito textualmente, que si no podemos corregir los últimos vestigios de neoliberalismo y neocolonialismo en nuestra América, deberíamos buscar algo nuevo, mejor y verdaderamente nuestro. Ahí nada más un dato que hay que recordar es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en Washington, que forma parte del sistema interamericano y que, si bien es cierto que funciona en forma autónoma de la Organización de Estados Americanos, hay muchas personas que la atacan y otros que la defienden, que obviamente aquí no habría que negar que tiene muchas virtudes, tiene muchos puntos buenos, pero no por eso tendríamos que dejar de señalar que en ciertos momentos, en el caso específico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, parecería ser que defiende ciertas posiciones, y qué decir de la Organización de Estados Americanos, que aún en el 2012 sigue negando la entrada de Cuba a esta organización, la sigue viendo con recelos y por supuesto sigue viendo a esta organización como una oficina más de intereses norteamericanos, y eso es lo que tendríamos que cambiar.
¿O usted qué opina? Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en su programa Mirada Crítica. En el siguiente bloque vamos a hablar sobre México y la diversidad biológica. Es una canción que se llama Para y que más o menos dice: Padre, Padre, dígame qué le han hecho al río que ya no canta, que resbala como esos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca. Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, Padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos, Padre, si el bosque ya no es el bosque? Antes de que se haga oscuro, guarde usted un poco de vida en la despensa, porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar la puerta de casa con muchas llaves. Y usted nos dice, Padre, que si hay pinos hay piñones, que si hay flores hay abejas, y cera, y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, Padre. Son monstruos de carne con gusanos de fierro. Asómese y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo, Padre. Pero asómese, porque son ellos los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra. Es una canción... Es una canción que con mucha amargura y un tanto también de vergüenza, yo quiero dedicar a esos canallas que queman nuestros bosques, ensucian nuestras aguas, envenenan nuestros alimentos y se enriquecen con las miserias ajenas. Continuamos aquí en su programa Mirada Crítica. Seguramente reconocieron a este cantautor español Joan Manuel Serrat, dándonos la introducción a una canción que se llama Para, que en catalán significa padre, y que obviamente pues habla de la gran destrucción que estamos teniendo aquí en nuestro planeta y en particular en el caso de México. Esta canción de alguna manera complementa esta otra de Nací en el Mediterráneo, en donde también pues nos habla de la soberbia de la especie humana y de la capacidad de destrucción que nosotros tenemos. Se acaba de conmemorar el Día Mundial de la Biodiversidad y lo queremos traer aquí a colación en este programa, pues porque recientemente la Semarnat, absurdamente, indignantemente, me parece que un crimen lo que ha cometido, que acaba de autorizar la siembra de soya transgénica en el sureste mexicano. México, nuestro país, es el tercer país digamos, en el mundo, digamos, es el tercero con mayor biodiversidad en el planeta, solo detrás de Estados Unidos y de Colombia. De hecho, nuestro país es considerado uno de los pulmones más importantes del mundo, y esto lo dicen pues no solo organizaciones no gubernamentales, sino instancias académicas también. Por ejemplo, el lunes 4 de junio de este año, pues se dieron a conocer una serie de indicadores muy interesantes que nos deberían de replantear hacia dónde nos está llevando el actual sistema que tenemos imperando aquí en México. Nuestro país, junto con Estados Unidos y Colombia, les decía, son los estados más mayodiversos, y entre estos tres países albergan más o menos entre un 60 y un 70% de
toda la diversidad conocida en la Tierra. Imagínense ustedes de todo lo que son seres vivos, llámense plantas, llámense animales, aves, cuestiones que tienen que ver animales terrestres, acuáticos, entre un 60 y un 70%. México forma parte, digamos, tiene el gran honor de reunir todas estas características, ¿no? De hecho, México reúne casi todos los tipos de vegetación terrestre y nosotros los podemos encontrar aquí en algunas partes del país y por supuesto también algunos sistemas que son únicos en el mundo, como es el caso de los humedales de Cuatro Ciénegas en Coahuila, en donde esto, pues fuera de México, no lo hayan en ninguna otra nación. También nuestro país ocupa el tercer lugar mundial en mamíferos, con más de 500 especies. En aves tiene la octava posición, con más de 1,000 especies. En plantas vasculares como árboles, arbustos y matorrales, estamos ubicados en el quinto lugar, aproximadamente con 23,500 especies. En reptiles tenemos el segundo lugar con más de 800 y toda esta situación, digamos, toda esta megadiversidad que tenemos biológica se explica pues en gran parte, digamos, por las cuestiones que tienen que ver pues con la ubicación geográfica que tenemos aquí en el territorio, obviamente la posición que tenemos en el Ecuador y por supuesto por contar prácticamente con todos los hábitats que existen en el planeta. Es decir, tenemos aquí una gran facilidad de que las cosas se produzcan. Hay quien dice, por ejemplo, en algunas zonas selváticas en México, pues nada más hay que alzar la mano y ya tenemos ahí pues frutas y una gran cantidad de cosas. El hecho es que nos las estamos terminando, el hecho es que estamos reduciendo de una manera drástica todas las especies que tenemos aquí en el país, algunas de ellas endémicas, es decir, especies que únicamente existen aquí en nuestro territorio. Fíjense ustedes de lo que podríamos estar hablando, que se considera, de acuerdo a los últimos cálculos, que el 50% de las plantas que existen en nuestro país, aquí estaremos hablando de alrededor de unas 15,000 especies, si desaparecieran en México, lo harían en todo el planeta, porque solo se encuentran aquí en nuestro país. En el caso de los reptiles, si desaparecieran los reptiles del país, desaparecerían o estaríamos eliminando al 57% de todos los reptiles en todo el planeta. En el caso de los anfibios estamos hablando del 65% y en el caso de los mamíferos estamos hablando de 1 de cada 3, es decir, del 32%. Comentaba yo, ¿por qué tenemos esta megadiversidad y por qué la tenemos que cuidar? Pues por la topografía, por la geología y por la variedad de climas, microclimas que tenemos aquí en el país. Hay que recordar que México está, digamos, en la unión de dos regiones biogeográficas, la neártica que le llaman y la neotropical, lo que significa que aquí han evolucionado especies de distinta afinidad, tanto ecológica como geográfica y obviamente también en diversas épocas, digamos, del desarrollo del planeta. Es interesante comentar que mientras los organismos vivos aquí en México, digamos, si hiciéramos un símil con lo que tiene de vida el planeta Tierra, digamos que si todos los seres vivos aparecieron, digamos, en las últimas 24 horas, si lo comparáramos la duración de un día, la especie humana ha aparecido, digamos, o apareció en los últimos 15 minutos de estas últimas 24 horas, y en esos 15 minutos hemos causado más destrucción de la que ustedes se puedan imaginar. Hay que decir que México sigue siendo uno de los principales pulmones del mundo, pero lo estamos desapareciendo. Y ahí no tendríamos que ser tan arrogantes, tan soberbios, y sí tendríamos que plantear nuevos esquemas de producción, nuevos esquemas de desarrollo que obviamente no impliquen el tener pues que estar traficando con plantas, con animales exóticas, y habría que evitar la introducción también de especies en regiones ajenas a su hábitat natural. Y aquí lo menciono porque a veces, por ejemplo, por producir ciertos programas políticos, por ejemplo, tenemos en el caso del biodiesel en Chiapas, en donde ya inundaron ahí con una serie de plantaciones que tienen que ver con el piñón, con la jatropha que se llama, pues ahí han introducido no solo estas plantas, sino también, por ejemplo, el eucalipto, lo cual ha dañado enormes extensiones de suelo aquí en México. El eucalipto, por ejemplo, es una especie que tiene características muy especiales que la hacen pues no recomendable por la gran cantidad de erosión que provoca en la tierra, y sin embargo aquí en México pues se siguen plantando eucaliptos
a diestra y siniestra. Tendríamos que contrarrestar la deforestación, eliminar la contaminación y, por supuesto, algo que no está haciendo la Semarnat, que es el frenar la siembra de productos transgénicos, porque obviamente la siembra de productos transgénicos nos lleva a una serie de implicaciones muy importantes. Primero que nada, los efectos que tienen que ver con la salud humana, que seguramente alguien de ustedes puede decir, bueno, hasta ahora no se ha demostrado que no causen efectos en el humano, pero también podríamos contestarles que hasta ahora tampoco se ha demostrado lo contrario, ¿no? Recordemos que hay cierto tipo de cánceres, cierto tipo de males que no necesariamente se presentan de un día para otro, sino que pueden tardar años en presentarse y que obviamente pues tenemos el caso de la radiación y de ciertos efectos nocivos que producen, por ejemplo, el mismo cáncer de pulmón, que es producido por el tabaco, y otra serie de ejemplos. Y una cosa muy importante que también tendríamos que tomar en cuenta es lo que tiene que ver con la pérdida de biodiversidad. Si se siembra una especie transgénica, por ejemplo el caso de la soya, por ejemplo el caso del maíz, se pierde cultura, se pierden especies. Un producto que se esté sembrando desde el punto de vista transgénico, es muy probable que termine con especies endémicas, con especies de la región, y que en algún momento dado pues ya no tengamos la megadiversidad que tenemos aquí en el país. Por ejemplo, en el caso del maíz, tenemos más de 90 especies en México, y esas 90 especies se pueden reducir a unas poquitas, si todas ellas son transgénicas, porque van a ser una especie única, y casualmente estas especies van a ser comercializadas, curiosamente, por Monsanto. Vamos a hacer una pausa y seguimos aquí en su programa Mirada Crítica. Regresando vamos a hablar un poco de la herencia de Calderón para el próximo presidente que se tenga aquí en el país. Yo creo que el primer acto de politización o de involucramiento es informarnos, ¿no? Que no nos vean la cara de pendejos, así de sencillo. Continuamos aquí en su programa Mirada Crítica en Rompeviento Televisión. El 1 de julio próximo vamos a tener elecciones aquí en el país. Se va a nombrar, por lo menos desde el punto de vista de elecciones, al que va a suceder a Felipe Calderón. No vayan ustedes a pensar que es a un presidente que desde un inicio fue altamente impugnado, que fue altamente criticado, y que también fue, por supuesto, fuertemente cobijado por algunas empresas, por algunos poderes fácticos, como le llaman algunos analistas, y que nos ha sumido aquí en el país con una serie de cuestiones que pues parecería ser que la candidata del Partido Acción Nacional no logra desmarcarse o no ha querido desmarcarse. A reserva, digamos, de quién quede en la presidencia de México, pudiéramos comentar con ustedes, compartir con ustedes algunos de los indicadores que hemos tenido aquí en el país. Desde el punto de vista económico, Calderón se nos presentó como el candidato del empleo. Pues ya mencionábamos por ahí que tenemos grandes tasas de desempleo aquí en México y desgraciadamente también tenemos tasas de crecimiento económico muy, muy bajo. Por ejemplo, en los últimos 12 años de panismo, el promedio de la tasa de crecimiento económico en México apenas ha sido del 2%. En países similares como el nuestro, por ejemplo, en el caso de Argentina, el promedio en el mismo periodo fue del 4.6% anual, y qué decir de Brasil, que fue más del 6%, y eso sin contar, digamos, con otras naciones, como por ejemplo la misma Ecuador que mencionábamos hace rato, que tiene más o menos costos similares para la población en lo que se refiere a productos básicos, por ejemplo, pues leche, carne, cierto tipo de alimentos, inclusive gasolina. Pero mientras aquí tenemos un salario mínimo de más o menos de 120, 150 dólares, digamos, si lo convertimos en esta moneda para poder hacer análisis, en el caso de Ecuador
el salario mínimo son de $260 mensuales. Es decir, como que andamos un poquito mal en términos de poder adquisitivo. En el caso del empleo como tal, digamos, cifras inclusive del propio Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática nos habla de que tenemos actualmente 12.4 millones de personas dedicadas al comercio ambulante. ¿Qué significa que 12.4 millones de personas estén dedicadas a este tipo de comercio? Pues que no tienen servicios de seguridad social, que no tienen prestaciones, que muchas veces no pagan impuestos, que su economía es absolutamente inestable y que obviamente pues es un tipo de economía que las personas, digamos, mientras estén en edad de poder trabajar, por ejemplo, entre los 12 y 15 años a 65, 60, 70 años, pues sí que pueden obtener ingresos. Pero ¿qué pasa con estas personas cuando no pueden trabajar? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tienen alguna enfermedad, cuando tienen alguna discapacidad? Y sobre todo, ¿qué pasa cuando ya son adultas, cuando ya tienen más de 65, 70 años y no pueden trabajar? Van a tener absolutamente nada. No van a tener jubilación, no van a tener pensiones. Y obviamente, ¿qué se hace con esta población? ¿Qué podríamos hacer con nuestros viejos cuando este tipo de población empiece a tener mayor peso aquí en el país? Estas cosas van a ser muy críticas porque inclusive hoy las personas que están trabajando, que sí tienen un empleo formal, ya se quitaron o se están quitando a marchas forzadas los regímenes de seguridad social y entonces ahora nos metieron en un esquema que se llama cuentas individuales, con lo cual una persona si gana el salario mínimo, pues imagínense ustedes lo que va a poder ahorrar, van a ser cantidades muy minúsculas que le van a supuestamente ayudar a hacer frente en el resto de su vida. Según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, en México 64%, es decir, poco más de 6 personas de cada 10 carecen de servicios formales de salud. Actualmente uno de los principales programas del gobierno es el Seguro Popular, pero ya se ha visto que este Seguro Popular, insistimos, no cubre todas las enfermedades y tampoco cubre todo lo que tiene que ver con un esquema de prestaciones básicas para la población. Así que podríamos decir que en términos de seguridad social, el Seguro Popular no ha respondido a las necesidades de la población. Y también hay que señalar, como ya lo ha hecho por ahí Gustavo Leal, que es el que ha estado trabajando más de cerca en los análisis de este Seguro Popular, pues lo que tiene que ver, digamos, con la eficacia, con los resultados de este programa. Nada más, algunas cifras que se revelan ahí es de que 56 millones de mexicanos, de pobres, se automedican o recurren a remedios caseros por la imposibilidad de pagar consultas o de comprar medicamentos. Inclusive, aquí ya no solo podríamos estar hablando de las personas que acuden al Seguro Popular, sino de aquel segmento poblacional que también de alguna forma tiene la fortuna de estar en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en el ISSSTE, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, en donde sabemos que es frecuente la falta de medicamentos y también es frecuente que si nosotros requerimos algún estudio determinado, pues las listas de esperas sean altísimas. ¿Qué decir, por ejemplo, en el caso de ciertas operaciones quirúrgicas, en donde pues pocas veces encontramos camas de hospitales, a veces, por ejemplo, algunas personas que requieren operarse de urgencia, pues resulta que si estamos en junio, la citan para julio o para agosto, qué decir en casos de personas que tienen cáncer, en donde sabemos que ahí la atención oportuna es eminentemente importante, pues a veces la citan para octubre, para noviembre, para empezarle a dar sus radiaciones o su quimioterapia. Es decir, tenemos gran carencia en camas hospitalarias, en medicamentos y por supuesto en largos tiempos de espera. ¿Y qué decir? ¿Qué decir también de la deuda social, de este ignominioso saldo en muertos, más de 60,000? ¿Qué decir de los más de 15,000 desaparecidos, de los más de 160,000 desplazados? Tan solo en el 2011, por ejemplo, de los más de 150,000 establecimientos clausurados, cerrados, debido a la inseguridad y a las extorsiones que se tienen aquí en el país. Inclusive voces como el propio rector José Narro, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos habla, por ejemplo, en el caso del terreno educativo, del fracaso de la educación básica. ¿Qué decir? De los 5.5 millones de analfabetas que tiene el país, de los 30 millones de personas que están en rezago educativo y lo que comentábamos hace rato, de los casi 8 millones de jóvenes
que no estudian ni trabajan, los mal llamados ninis. Y qué decir también de otros indicadores que fueron en algún momento luces del país. Por ejemplo, pues ahí está la Compañía Mexicana de Aviación, que sigue sin poder levantar el vuelo, sigue en cuestiones que tienen que ver pues con que aparentemente los negocios tras bambalinas, los negocios por favorecer a ciertas empresas, por ejemplo la propia Interjet, que nada más ahí habría que investigar quiénes son los dueños de estas empresas, qué decir de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en donde de un plumazo pues despidieron a 44,000 trabajadores en aras de ahorrarse dinero y en aras de supuestamente levantar a la Compañía Federal de Electricidad y tenerla en estándares de una empresa de categoría mundial. Obviamente lo que no nos dijo Calderón es de que estos ahorros no los ha habido, de que siguen habiendo muchísimas fallas en lo que tiene que ver con el suministro eléctrico y que la Compañía Federal de Electricidad cada vez más es más y más ineficiente en el país, en términos de que cada vez le meten, digamos, el diente a la población, le están cobrando tarifas injustificadamente altas y también los servicios no han mejorado prácticamente en lo absoluto. Sin embargo, ante este tipo de apreciaciones, pues nos dicen que el sistema funciona, nos dicen que aunque parezca que van perdiendo, en realidad van ganando, porque obviamente la gente, los narcotraficantes, los delincuentes se están matando entre ellos, que obviamente nos presumen de la alta estabilidad económica. Lo que no nos dicen es que esta situación en donde nos quieren convencer de que el país va mejor, le ha costado al país casi entre, por ejemplo, 2007 y 2010, la friolera de 17,000 millones de pesos en comunicación social que ha tenido Calderón para convencernos de que ellos van bien. No nos dicen de la impunidad a diestra y siniestra que tenemos aquí en el país y también pues no nos hablan de todos los grandes déficits que tenemos en educación, en salud, en seguridad para el país. Vamos a ver cómo vienen, digamos, los acontecimientos a partir del debate que se dio el día de ayer, que por cierto, hoy no hablamos de este debate porque creemos que también es importante hablar de otras situaciones que existen en México y en el mundo, y lo que sí, que el día de mañana vamos a tener, como les decía al inicio del programa, una mesa de debate en donde pues va a participar Genaro Villamil, va a estar José Gil Olmos, va a estar Blanche Petris y va a estar Dolores González Lolis, que ella es miembro de Serapaz y que seguramente va a estar muy interesante. Esto va a ser dentro del programa Perspectivas, que va a estar aquí con ustedes a partir de las 10 de la noche, aquí en su canal Rompeviento Televisión. Eso es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan un muy buen inicio de semana. Nunca vi menos del 2% de qué dice.